Muy bien, continuamos acá en este su programa en 3 puntos. Nosotros muchas veces hemos criticado la permisibilidad que hay en los centros educativos por parte del propio sistema con relación a la disciplina que los estudiantes pueden o deben de exhibir en un centro educativo y la permisibilidad que hay hoy en día respecto a las leyes, al código del menor, a esto y que lo otro. Cuando existía, Javier, ¿cómo era que se decía normalmente o común o llano, en términos llanos, se utilizaba un término que no recuerdo bien cómo era, cuando el maestro tenía una regla, era y le daba sus reglazos a los estudiantes para llamarle Un la metro. atención. Muchas veces era un metro. De eso de medirte, Ah, los negocios. así es, así es. Entonces había así unos reglones que habían Una regla larga. de este largo. Nosotros no estamos de acuerdo con las agresiones, con el maltrato físico a un estudiante, ni psicológico tampoco. Ahora bien, muchas veces estos estudiantes llegan a un centro educativo y no llevan la formación de base, que no es la escuela, que es la familia, el hogar, y quieren entonces que la escuela pueda hacer el trabajo complementario de los padres que no lo hacen en sus casas, que es su responsabilidad. La permisibilidad nunca está de acuerdo, pero tampoco con situaciones que vayan más allá de lo normal. Y me refiero a un caso que se está dando en el Politécnico Pilar Constanzo, que hemos visto a 5 madres de estos estudiantes clamar al ministro de Educación a los fines de que intervenga para que sus hijos no pierdan el año escolar, porque según ellas, digo según ellas porque uno no ha escuchado la otra parte, y a veces una cosa es lo que se dice y otro es lo que, pero en función de las informaciones que hemos podido ver hasta el momento, hemos visto que estas madres denuncian que sus hijos, 5 de ellos, fueron expulsados del Politécnico Pilar Constanzo, que está ubicado acá en el municipio de Santo Domingo Este, específicamente en Villa Duarte, y por supuestamente habérsele encontrado cigarrillos electrónicos a estos. Creo que debe de haber una sanción, pero que de ser así, que la sanción no sea, o sea, creo que la expulsión de estos estudiantes no creo que sea una situación que amerite esa decisión. Reitero, de ser así, como las madres lo dicen, habría que escuchar la versión de este centro educativo para corroborar esa parte y poder hacer diríamos, ese balance y ver si realmente tienen la razón. Pero sí, de ser así, creemos que no corresponde y que estaría violando lo que es el Código del Menor. Este centro educativo está dirigido por religiosas de la Iglesia Católica y sabemos que tienen una disciplina, o sea, que aplican cuando se comete un acto disciplinario, muchas veces lo aplican de una manera drástica, las sanciones. Pero entendemos, reitero, que ese tipo de sanción, de ser así, de encontrarse estos cigarrillos electrónicos, no conlleva una expulsión de estos estudiantes, y más aún cuando las madres denuncian que el acto se cometió en noviembre y es en marzo que sus padres fueron notificados y expulsan a estos estudiantes. Han dicho que han recorrido a diferentes instancias del Ministerio de Educación y no han obtenido ninguna respuesta, y lo que claman es que estos estudiantes no pierdan su año escolar por esta razón, porque entienden que son muy drásticas las medidas, y le hacen el llamado al ministro de Educación para que intervenga en esta situación. Yo creo que habría que esperar, habría que ver las investigaciones, a ver qué arrojan, y escuchar la otra cara de la moneda, porque de ser así, reitero, no creo que esa sanción debe de aplicárseles a estos estudiantes, porque lo primero que debe garantizárseles es el derecho a la educación. Y de igual forma, ya terminándose el año escolar, entendemos que tienen que haber sanciones disciplinarias, pero no de esa manera, de ser el caso así, Javier. Mira, Guillermo, en una sociedad donde tú tienes el 80% de hogares
monoparentales, disfuncionales, como se le llama también. disfuncionales, hasta poca cosa le está llegando a las escuelas, porque todo el mundo quiere mandarlo y que sea la escuela que eduque, forme y haga todo lo que es la falta de los padres en la formación de un joven o adolescente. Yo no conozco el caso de que tú te estás refiriendo, pero en ciertos colegios en el Gran Santo Domingo le ponen un código de ética y ponen al estudiante a leerlo y a firmarlo. ¿Qué dirá ese código de ética de ese colegio o de ese liceo? Que las madres superiores o las monjas hayan tomado esa decisión. Me llama la atención de que si eso fue en noviembre, en marzo, 5 meses después, prácticamente lo hayan expulsado. Yo entiendo que hay que hacer la investigación y que los jóvenes no pierdan su año escolar, pero tampoco que se deje las cosas como si no hubiera pasado nada. Aquí hay que educar. Fíjate que el famoso 4%, después de prácticamente 10 años, tú no has visto esos cambios radicales que ya 10 años después en la República Dominicana tenían que notarse por la cantidad de recursos que están recibiendo el Ministerio de Educación cada año y sin embargo tú no notas esa diferencia. Tú la ves exactamente igual que hace 10 años atrás. ¿Que hemos avanzado? Sí, pero nos tomará 300 años dar el salto y no es el objetivo, teniendo tantos recursos, gastando tantos recursos todos los años. Tú ves los estudios que se están haciendo con respecto a la violencia en las escuelas. Las niñas embarazadas, tú los notas y lo ves porque hay estudios, lo están midiendo. Las niñas embarazadas, los pleitos de maestros con estudiantes y estudiantes con maestros, estudiantes y estudiantes, y tú lo vas viendo y tú dices, oye, pero estamos gastando una millonada y siguen los problemas que hace 10 años. Hay que revisar tanto, seguirle dando el 4% a la educación, teniendo ese mismo parámetro. Teniendo ese mismo parámetro va a ser un barril sin fondo, como lo dijimos hace 10 años, cuando estábamos en otro canal, que se va a hacer con ese esquema que tiene el Ministerio de Educación. Vamos a tener un barril sin fondo en la educación dominicana. Es una realidad y solo el maestro y el que está en sus alrededores, que conoce la situación que están viviendo los docentes hoy en día con las indisciplinas de los estudiantes y con el apoyo irresponsable de sus padres. De sus padres no, o de la madre o del padre. De sus padres, entiéndase, madre y padre. Y a veces eso que usted acaba de decir, las madres solteras que asumen esta responsabilidad y sus hijos se les salen de sus manos, no tienen el control debido a algunas sobre su comportamiento, tanto en la sociedad como en los centros educativos. Y esto es una situación compleja para los centros educativos y para los maestros, que son quienes reciben a estos estudiantes con esas situaciones complejas de indisciplina. Y muchas veces se le quiere cargar el dado al maestro. A los docentes. Exacto, a los centros educativos, al maestro, al sistema como tal. Y solo el que conoce a profundidad de esta situación puede culpar al maestro. Hay estudiantes que no respetan al maestro, que no tienen el mínimo comportamiento y cuando los quieren entonces aplicar algunas acciones disciplinarias, los padres van, ahí aparecen los padres y ahí lo acusan hasta diríamos, de violencia o de acoso, diríamos, psicológico, de maltratos
psicológico lo acusan muchas veces a los maestros. Y eso no debe ser. Tenemos que asumir cada quien el rol que corresponde y reconocer que el maestro hace una ardua labor en los centros educativos a los fines de corregir todos esos entuertos que, como bien decíamos, vienen producto de esos hogares disfuncionales que hay. Mira, el ministro nuevo, el ministro de ahora, actual quiere hacer un código de ética con respecto a los estudiantes y el comportamiento de los docentes con respecto a los estudiantes. ¿Tú sabes cuál es el primer opositor? La ADP. No, Javier. La ADP, ya lo dijo la ADP, ya Sí. el ministerio, oye bien, el ministerio saca el código de Pero trato. está bien. ¿Qué dice la ADP? Que no está de acuerdo ¿Pero con por eso. qué? No, yo te estoy diciendo oficialmente que la ADP se opuso a eso. No, pero está bien. Yo le voy O sea, a yo te decir. estoy diciendo que oficialmente se opuso. Entonces, en vez de apoyar y sentarse en la mesa del diálogo con el ministerio y llegar a un acuerdo sobre ese código, no. Decidieron simple y llanamente, no lo apoyamos. Entonces ahí, las razones sí. que sean, yo no sé ni me Pero es interesa. que hay que saber las razones, Javier, Ajá. para poder juzgar. Hay que saber las razones. Bueno, por ¿Qué yo eso decía tenemos la ahorita, educación que por tenemos ejemplo, con el Politécnico Pilar Constanzo? Hay que escuchar la otra parte para poder hacer un juicio de valor respecto a ese caso en específico. Entonces, no y, te quejes decir, de la ahora, educación que tenemos. con relación ni a te esta quejes posición por que la usted acaba de educación, decir, Javier, de la ADP, hay que conocer el porqué. Y cuando usted dice que se sienten en la mesa del diálogo, eso es lo correcto, Pero no. a discutirlo, pero ¿quién? La ADP va a ir de manera voluntaria. No, el ministerio que tiene que llamarla a compartir, porque el maestro es el eje protagónico del sistema y los estudiantes. Entonces, ¿a quién es que la ADP a quién es que el ministerio debe llamar? A los miembros de la ADP, miren, vamos a sentarnos, vamos a discutir, pero hasta donde tengo información, la ADP no fue partícipe de esa creación del código de disciplina. ¿Y qué es lo que dice la ADP? La ADP dice, Javier y amigos televidentes, que eso no es un código de disciplina como tal de ética, porque eso no es nada nuevo, porque eso está consignado en todo eso que se plasmó ahí, en el estatuto del docente que está promulgado mediante decreto desde el 2003. Y eso lo que hay que llevarlo es a la práctica, que no es algo nuevo. No es que no esté de acuerdo, sino es que no hay ninguna novedad en lo que dice la ADP respecto a eso, porque se traspoló esas disposiciones que hay disciplinarias que están contenidas, les reitero, en el estatuto del docente desde el 2003 mediante decreto. Entonces, esa es la razón. Entonces, vamos a dejar la educación como está y que siga el mambo. Es que no es como está, porque claro, como eso de disciplina. Si está en el 2003, ¿por qué la ADP no forzó para aprobarla? No forzó para que se haga. Javier, es que está aprobada y la ADP fue parte de eso en el 2003 y el actual ministro también era viceministro en ese momento de Asuntos Técnicos y Pedagógicos y fue desde su viceministerio, que era una subsecretaría en ese tiempo, que la redactó y lo consensuó con los miembros de la ADP. A él no hay que decirle porque él lo conoce desde la A hasta la Z. Esa es una de las razones, Javier. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y en breve regresamos.